Pues muy buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión tan especial, tan singular de nuestros cursos de la Grande. Bienvenido, presidente Rajoy, querido Mariano. Comentábamos ayer que los cursos de la Granda pena. Muy bien. Cumplido el deber impuesto por los técnicos, estaba diciendo que comentábamos ayer que los cursos de la Granda cumplen este año 47 años. Tienen la misma edad que la Constitución. Hemos tenido, en fin, gran cantidad de personalidades. Hemos tenido premios Nobel, como Severo Ochoa, hemos tenido padres de la Constitución, como Miguel Herrero de Miñón, que ruega que le disculpemos, tenía toda la intención de acompañarnos hoy, pero no puede estar. Lo que nunca hemos tenido es un presidente del Gobierno, y por tanto, pues hoy estrenamos en los cursos de la Granda la presencia del presidente Rajoy, con motivo de lo que vamos a llamar la presentación de un libro y el anticipo de otro libro. El libro que ya está publicado es este que han visto ustedes, que lleva por título Discursos parlamentarios de Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno 2011-2018, editado por el Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados ha tomado una iniciativa, yo creo que muy razonable, de publicar los mejores discursos seleccionados por ellos mismos de los 4 expresidentes del Gobierno. Está publicado el de Mariano Rajoy, está publicado el de Rodríguez Zapatero y están pendientes, hasta donde yo sé, de entrega de los originales los otros 2. Y todos ellos van precedidos pues, de un prólogo largo, de un estudio preliminar. En mi caso, pues tengo la satisfacción de haber hecho ese estudio preliminar para los discursos de Mariano Rajoy. Son, creo que 17, 18 discursos tan extremadamente interesantes como el de su investidura como presidente del Gobierno en 2011. Y luego los temas no pueden ser más serios y rigurosos. Los problemas del rescate, en aquella circunstancia dramática que seguro que el presidente nos comentará ahora en su momento, la abdicación de don Juan Carlos, las medidas anticorrupción, las leyes reguladoras de la financiación de los partidos y algunas otras. Ya en la legislatura siguiente, pues la investidura como presidente del Gobierno, más sobre temas europeos, Cataluña, el 155, pensiones públicas y, por fin, la moción de censura que llevó al actual presidente a la Moncloa y con la que se puso fin pues, a la etapa que yo califico, lo digo en mi texto y lo he dicho muchas veces en público, de brillante de nuestro invitado como presidente del Gobierno. Me he dejado una porque yo no quería dejar de insistir en esto, en estas palabras de presentación. La base de mi estudio preliminar es que Mariano Rajoy se toma el Parlamento en serio. Es decir, junto a su imagen cercana, afectuosa, irónica, etc., hay la imagen de un político profundamente serio que en todos sus discursos parlamentarios y en esas circunstancias dice lo que debe decir. Algunas veces él mismo añade, aunque no me guste, hay que decir la verdad, hay que hacer política para adultos, que es el título de otro de sus libros. Solo hay una excepción que les invito a hojear y es la, llamémoslo pintoresca, moción de censura cuyo candidato era Pablo Iglesias Turrión, ¿no? En el cual pues, las respuestas de Mariano Rajoy tenían, digamos, otro tono
diferente. Saben ustedes que aquello pues, no pasó de un brindis al sol parlamentario. Y luego está en preparación otro libro, pero solo se lo dejo caer ahí, ya lo verán ustedes, con una serie de criterios de la experiencia política de nuestro invitado. Bien, vamos a empezar nuestro diálogo. Lo primero que quería es que el presidente nos sitúe ante su etapa asturiana. Es bien sabida su condición de gallego ejerciente, pero a lo mejor es menos conocida su etapa asturiana y seguramente nos puedes contar algo al respecto. Bueno, de mi etapa asturiana poco puedo contar porque era muy pequeño. Cuando viví en Oviedo, que lo hice durante 2 años, yo era hijo de juez y cuando los jueces ascendían a magistrados, pues iban destinados a una capital de provincia. Mi padre era gallego de Santiago de Compostela como yo, estaba en un juzgado en Carballino, llegó a magistrado y pidió Oviedo, y aquí estuvimos 2 años. Hay un hermano mío que nació en Oviedo y que lleva el nombre de Luis, porque su padrino era otra persona que era juez que se llamaba Luis Solay. Claro, estoy hablando de acontecimientos que se produjeron hace muchísimos años. Y luego de Oviedo nos fuimos a León, por una razón que les parecerá a ustedes ciertamente notable, pero que es verdad. Es que el juez en Oviedo no tenía casa gratis, y en León sí, y en aquellos momentos el sueldo de un juez, vamos, no era ni la mitad de eso de lo que habla nuestra brillante ministra de Trabajo, ¿no? Por tanto, desde ahí me quedó lo de Oviedo, el nacimiento de mi hermano, y luego porque el Real Oviedo, que por cierto ahora acaba de subir a Primera División y está en su sitio, que es el que le corresponde, fichó a un tipo que jugaba en la Cultural leonesa y que era del Bierzo, que se llamaba el Jabalí del Bierzo, un tal Marianín que además llegó a ser pichiche en el Oviedo, antes lo había sido en la Cultural leonesa. Pues esa es la historia, sí, muy brevemente contada. Bueno, no es poco, es un vínculo notable. Conozco muy bien además esos avatares que contaba el presidente, pero yo también soy hijo de juez y no nací en Asturias, a pesar de tener familia asturiana desde que se pierde la memoria, porque mi padre estaba destinado en Barcelona. Alguien me ha pedido que te haga esta pregunta, también de carácter personal. Hombre, es bien sabida tu afición por el Camino de Santiago, pero por el camino, llamémoslo tradicional, pero está el maravilloso Camino del Norte. Entonces, alguno de los invitados aquí presentes me dice, pregúntale, ¿para cuándo el Camino del Norte? Bueno, yo había hecho etapas del camino, pero de un día, porque tampoco era muy fácil cogerse una semana entera. Entonces, un día hice sobre todo el portugués y también el francés, el clásico. Y este año, en el mes de junio, la verdad fue una experiencia impagable. Fui con mi hijo pequeño, hicimos en 6 días el Camino Santiago clásico, el francés, que comienza en Sarria, luego va de Sarria a Puerto Marín, luego va a Palas de Rey, Melide, Arzúa, Arca, que es el ayuntamiento de Opino, donde mi abuelo, uno de mis abuelos, era médico y está enterrado allí además, y luego llegamos a Santiago. Fui con mi hijo pequeño y los 2 últimos días se apuntó mi hermano, y la verdad es una experiencia muy grata, ¿no? El camino al que tú te refieres, Benigno, lo haré porque ahora, por suerte, tengo más tiempo y no me da la vara tanto algún personal que es muy proclive a eso. Entonces, esto sale de Ribadesella y de Ribadesella va a Villalba, que, por cierto, en Lugo, el pueblo de donde era Fraga y el cardenal Rouco Varela. Y luego ya de Villalba va a Arzúa, con lo cual conecta con el francés. Las 2 últimas etapas son las mismas, salga uno de Sarria o salga de aquí. Y luego hay otro que ese tengo mis dudas de hacerlo porque es durísimo, que es el primitivo, que yo creo que va de Oviedo a Lugo y según todo el mundo es bastante pesado. Entonces se pueden hacer esfuerzos, pero con moderación y equilibrio. No vaya a ser que pase lo que ustedes están pensando. Ese camino pasa por Salas, que es la tierra de mis antepasados, ¿no? O sea que, pero merece mucho la pena la visita. Bueno, vamos a hablar, no digo de cosas serias, que las anteriores son igual y hasta
a veces más serias que en la realidad cotidiana, pero sí que hay una serie de cuestiones que en este momento preocupan a los españoles y que no podemos dejar de plantear en la Granda en este diálogo. Primero, y a lo mejor quizá el de más enjundia a medio plazo, financiación singular para determinadas comunidades autónomas, que nos lleva también al debate sobre la España autonómica, sobre, muchos consideramos, el éxito de la España autonómica tal como está diseñada por la Constitución, no tal como la deslealtad de algunos sectores la han conducido, y sobre eso pues también quizá alguna reflexión sobre la sorprendente en su día aplicación del artículo 155. Ayer comentábamos que los profesores solíamos decir a los alumnos, miren, esto del 155 pues lo leen, pero es un artículo que no se va a aplicar nunca, esto está ahí en la Constitución, por si acaso. Bueno, pues ya ven ustedes, como todo tiene su importancia. Mariano, ¿qué nos cuentas sobre esto? Oye, antes que nada, para que nadie piense que soy un maleducado, pero como ya entramos directamente, pues quiero darles a todos ustedes las gracias por su asistencia y a ti, Benigno, por invitarme a estos cursos de la Granda, que dijiste llevan 47 años. Hace 47 años empezaba yo a trabajar, que ya llovió. Y, por tanto, les agradezco que vengan. Estoy muy honrado de ser el primer presidente del Gobierno que interviene aquí. Supongo que en los próximos años vendrán los demás, o por lo menos los buenos de los demás. Seleccionaremos bien. Sí, yo sobre ese asunto no tengo nada que opinar, por si acaso. Pero, en fin, vamos a la llamada financiación singular, que ya el nombre ya parece un chiste, ¿no? La financiación singular consiste en que unos tienen una financiación que son todos y a Cataluña hay que darle otra financiación, por supuesto, mucho mejor. Bueno, esto es un disparate. Es un disparate, primero, el fondo del asunto, porque atenta claramente contra el principio de igualdad de los españoles. Esto va a suponer una sobrefinanciación brutal y, claro, la sobrefinanciación para uno es a costa de la infrafinanciación para los demás. Pero hay una segunda parte del disparate que es incluso peor, que es ¿por qué se hace esta financiación singular? Pues es la historia del Frankenstein y lo que estamos viviendo en España a lo largo de estos años. Pues porque se necesitan 7 votos para seguir manteniéndose en el gobierno y haciendo las cosas que se están haciendo. Por tanto, esto es algo tremendo. Yo coincido con el presidente de Castilla-La Mancha que lo ha dicho. Yo creo que esto no va a entrar en vigor y, desde luego, animo a todo el mundo a que dé la batalla democrática, por supuesto, contra este disparate que, insisto, no tiene más objetivo que el Gobierno se mantenga en donde está. Hablabas otro asunto, balance del Estado autonómico. Vamos a ser muy difícil y sería muy prolijo el entrar en los detalles de lo que ha ocurrido con el Estado autonómico desde 1980, que fue, o 79, cuando se aprobó el primer estatuto. Pero yo tengo que decir una cosa. Yo creo que el balance en general es positivo. En general, es verdad que se pudo aumentar el gasto público, sobre todo en el capítulo 1, pero el balance es positivo porque al estar la toma de decisiones más cerca de donde existen los problemas, pues te tienes que conocer los problemas, la gente te puede presionar en el bien entendido sentido de la palabra y mejora mucho la vida de la gente. Sobre todo, eso pasa en los pueblos. Es decir, un señor que está en Madrid, en el ministerio, pues como es perfectamente entendible, se puede ocupar de las grandes ciudades, pero de los pequeños municipios, que en España son la inmensa mayoría, pues se ocupa bastante poco. En cambio, la autonomía pues se tiene que ocupar de todo porque está allí a pie de cañón. El gran problema del Estado autonómico, que se mantiene hoy, o mejor dicho, se ha incrementado hoy, es el de la lealtad. El Estado autonómico se basa también en el principio de lealtad. Pero claro, ¿de qué Estado autonómico hablamos cuando hay unos cuantos diputados y hasta hace poco y sigue habiendo algunos gobiernos cuyo objetivo, que además no esconden, es liquidar la soberanía nacional, que se consagre el derecho de autodeterminación e irse de España? Este es el problema del Estado autonómico. Luego, sin duda, pasan muchas cosas, hay otras que se podían hacer mejor, pero el principal problema es el de la lealtad.
Por lo demás, yo creo que ha funcionado de manera muy razonable y España en los últimos 40 años pues, ha pasado por la mejor etapa económica de su historia, con todos los problemas que hay, pero sin duda alguna por la mejor. El 155. Bueno, el 155 tiene su origen precisamente en una deslealtad, porque no hay deslealtad mayor que declarar la independencia, algo que no pueden hacer y sabían que podían hacer. Yo creo que lo más importante del 155, lo más importante, lo apuntaba brevemente Benigno en su intervención, es que por primera vez nos enteramos en España de que existía el artículo 155. Yo recuerdo que cuando empezó este debate, jurisprudencia no había, porque no se había aplicado nunca, pero es que no había ni doctrina. No se habían ocupado los catedráticos de Derecho Constitucional, la gente con mayores conocimientos sobre este tema, y hubo bueno, sobre la marcha diciendo qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, sobre el 155 quedó clara una cosa a partir de entonces, que la democracia española, si es atacada, tiene instrumentos para defenderse y si hay un gobierno serio, los utiliza. Eso es lo más importante del artículo 155. Y luego todo lo demás es opinable. Si había que hacerlo antes, si había que hacerlo después, si había que hacerlo más adelante. Ahora proliferan por doquier los profetas del pasado, que son los que te cuentan lo que tenías que haber hecho antes. No, eso no es muy difícil, ¿no? Esto es un poco sin ánimo de molestar a nadie, como lo que dicen, no yo, lo que dicen de los economistas, que explican muy bien lo que ha ocurrido, pero no explican también lo que va a ocurrir. Ya digo, sea aquí algún economista, eso no lo digo yo digo lo del 155. Y a partir de ahí, la decisión, ya se sabe que hubo mucha polémica. ¿Por qué por qué se convocaron elecciones? ¿Por qué no se cerró la televisión? ¿Por qué no sé cuántos? Todo el mundo preguntaba, ¿no? Bueno, yo tenía fundamentalmente 2 o 3 criterios que dije, estos son los que yo necesito para aplicarlo, ¿no? El primero es que se declarara la independencia, porque claro, si no, porque esto hay que explicarlo fuera, porque esto de cesar a un gobierno aquí en Europa, desde que existe la Unión Europea, el Tratado de Roma del 57, aquí nadie echó a un gobierno a patadas, eso conviene explicarlo. Luego yo quería que ningún país del mundo se le ocurriera la genialidad de reconocer a los que habían declarado la independencia, y así se hizo. Y también quería que el PSOE estuviera con nosotros, porque aunque tuviéramos mayoría, no tenía ningún sentido que la defensa de la unidad de España se hiciera dejando de lado a los electores del PSOE. Es decir, tenía que ser una operación del país. Y eso es un poco la historia. Ahora, insisto, lo más importante es que todo el mundo, incluidos los que hacen lo que no deben, incluido esos, saben que la democracia española se puede defender y se defiende. Sí, efectivamente, y yo añadiría que el 155 funcionó. Y, por tanto, pues se demostró que el instrumento existe y que cuando se aplica con rigor, y probablemente no en su grado máximo, diríamos, sino en términos razonables, pues funciona bien. Bueno, muy interesante la reflexión sobre la financiación autonómica, especialmente en Asturias, como bien sabe el presidente del Partido Popular que nos acompaña. Pues bueno, aquí ha habido un acuerdo parlamentario, me atrevería a decir de mínimos, ¿no? Pero bueno, que refleja al menos un estado de opinión en el Principado sobre esta cuestión. Una pregunta de alcance más general, ¿no? Se escribe mucho ahora sobre ello. ¿Está en peligro la democracia constitucional en España y en el mundo? Es decir, ¿estamos al principio de una nueva etapa en ese terreno? ¿Los autoritarismos crecen y ganan posiciones? ¿Qué puedes contarnos sobre eso? Vamos a ver. En España y en el mundo. Vamos a ver, yo creo que en peligro en España no está. Lo que sí hay en España es un monumental déficit de calidad democrática. Eso sí que lo hay. ¿Y por qué? Porque hay quien piensa que la democracia es votar y nada más. Y hay quien piensa que una vez que te hayan votado no estás facultado para gobernar, sino para hacer lo que estimes oportuno y conveniente y a pasar por encima de quien sea. Ese es el problema. Y entonces, ¿qué estamos viendo en España en este momento?
que los principios constitucionales muchos no se respetan. La democracia es el derecho al voto, pero basta con leer simplemente la Constitución española, donde allí se habla de los derechos y libertades de las personas, de la libertad de expresión, se habla de la primacía de la ley, se habla del respeto al Estado de Derecho y se habla de la independencia de la justicia. Entonces sí, aquí se vota, efectivamente. Luego, el que tenga más votos en el Parlamento, legalmente, es el presidente. Otra cosa es que legítimamente hasta ahora no había ocurrido. Sánchez es el primer presidente de la historia que es presidente sin haber ganado las elecciones. No había ocurrido nunca. Bien, puede hacerlo. Pero, en fin, la contención democrática no lo aconseja, sobre todo para hacer un Frankenstein. Entonces, ¿qué pasa en España ahora? El fiscal general del Estado, a punto de sentarse en el banquillo, ¿tiene algún sentido? ¿O creen ustedes que en cualquier país normal, democrático y civilizado el fiscal general del Estado, si está perseguido por los tribunales, siga ahí? Bueno, pues es un déficit de calidad democrática. Los jueces. Hay por ahí circulando un proyecto de ley donde se van a nombrar 1000 jueces. Oiga, eso es muy fuerte. Eso es un déficit de calidad democrática descomunal, porque hasta ahora los jueces tenían que estudiarse los temas, como le ha ocurrido a muchos en la vida. Había al principio el esfuerzo, ahora parece que no. El Tribunal Constitucional, ese sí que es otro déficit de calidad democrática. Ha hecho sentencias, la de amnistía o la de los seres, vamos a ver la que hace de la financiación llamada singular, etcétera, etcétera, y se están decidiendo cosas por el Tribunal Constitucional que son muy serias. Es decir, la Constitución, siempre se habla de su reforma, solo la puede reformar la soberanía nacional, esto es el pueblo español. Pero es que la Constitución, con las sentencias del Tribunal Constitucional, se está produciendo una mutación que hace que estén reformando la Constitución 7 magistrados cuando esa es una competencia del conjunto del pueblo español. Luego, copar las instituciones, pues tampoco es muy democrático, que es lo que se está haciendo, e intervenir en las empresas públicas, ¿qué públicas? En las privadas, como hemos visto que ha sucedido en grandes empresas españolas. Entonces, yo no digo que haya un problema que esté en peligro la democracia, pero que sí que hay un evidentísimo déficit de la calidad de la democracia en España. Y luego hay otra cosa, que no está escrito en ningún sitio, pero sí debería estar en los comportamientos de los gobernantes democráticos. Es lo que yo llamo contención democrática. Tú puedes tener hasta mayoría absoluta, pero hay cosas que debes pactarlos con la oposición. Sobre todo las normas de convivencia, las reglas de juego. Es decir, hay cosas que no se pueden decidir unilateralmente, como esto del fiscal o estas cosas que estamos viendo. Y aquí no se pacta nada. Es otro de los efectos perniciosos del Frankenstein, claro. No se puede pactar estos grandes temas con el PP y luego todas las trampas con el resto de acompañantes que tiene el gobierno. Por tanto, hay eso, ¿no? En el mundo, bueno, el mundo vive ahora una etapa verdaderamente notable, ¿no? Yo creo que en el mundo la democracia tiene un enemigo. Eso lo explicaba muy bien Vargas Llosa, que se hizo un libro hace poco, yo tenía una colaboración sobre esta parte, que es que la democracia tiene un enemigo que es el populismo. El populismo, bueno, esto se lo inventó Perón, que consiguió que Argentina pasara de ser la 7ª potencia del mundo a ser la 75, una gestión sin duda alguna de una gran brillantez. Hubo muchos en Iberoamérica populistas y ahora han venido a Europa, donde florecen los partidos de extrema izquierda y extrema derecha por doquier. Bueno, ¿qué es el populismo? Bueno, el populismo puede ser de extrema izquierda, puede ser de, aquí tenemos Podemos y estos, de extrema derecha, aquí también los tenemos, o de extrema nada, es decir, puede ser absolutamente nada, ¿no? Pues yo en este libro que ponía decía, puede ser un populista, un millonario de Nueva York, no me refiero a nadie, un xenófobo centroeuropeo, o un comunista español fascinado por las dictaduras tropicales. Es decir, esto es una cosa muy características del populismo. Bueno, la primera, el adanismo. Esta gente cree que todo lo que se ha producido con anterioridad a su llegada al mundo no existió. Bueno, la segunda, la promesa de un mundo feliz. Claro, no han gobernado nunca, lo arreglan todo en un cuarto de hora, oiga, prometen felicidad. Luego,
la búsqueda de un enemigo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo Iglesias hablaba de la casta? La casta era pues, todos los que él decía que eran la casta, y los que él decía que no eran la casta, pues no eran la casta, ¿no? Siempre hay que buscar un enemigo. Y eso acaba provocando, que es lo que estamos viendo ahora en España, una división y una polarización verdaderamente brutal, como no habíamos vivido nunca. Ahora, lo peor no es esto. Bueno, porque, oye, que digan tonterías, lo peor son la toma de las instituciones, la falta de respeto a la primacía de la ley y la liquidación, lo que hemos hablado del Estado de Derecho y la separación de poderes. Este es el problema que hay ahora. Entonces, esto del populismo, bueno, en algunos sitios está ahí medio enquistado, pero en otros sitios acaba convirtiéndose en una dictadura, que es lo que pasa ahora en El Salvador, lo que ha pasado en Nicaragua y lo que ha pasado en Venezuela. Durante una temporada hacían populismo barato, atentaban contra las instituciones, había un déficit de calidad democrática, como he explicado que hay en España, pero de ahí se pasa directamente a las dictaduras. Entonces, ese es el enemigo de las democracias liberales, en mi opinión, en este momento en el mundo, ¿no? Pero, en fin, yo creo que las democracias liberales, sobre todo Estados Unidos, Canadá, toda la Unión Europea, Australia, Japón, pues tienen la suficiente potencia para soportar estas cosas y para ir retirándolos poco a poco. Sí, yo creo que esa es una reflexión que debe ser compartida, ¿no? Efectivamente, la democracia ha vivido momentos mucho peores y, bueno, y al final siempre encuentra mecanismos. Ahora, la existencia de lealtad, no solo en el tema territorial, sino en el tema institucional, es absolutamente fundamental. Prolongando un poco esta misma cuestión, hablando de la Constitución del 78, que estamos todos de acuerdo, tengo escrito por activa y por pasiva, que es la mejor Constitución de la historia de España. ¿Habría que reformarla? ¿Es el momento para ello? Parece que en este caso la respuesta es obvia, pero en un mundo, digamos, ideal, ¿habría cosas que rectificar en la Constitución para mejorar la calidad de nuestra democracia? Vamos a ver, esta Constitución, como tú muy bien has dicho, yo creo que es la mejor que hemos tenido, y hasta la más, bueno, la de Cánovas sí duró algo más, yo creo, esto empezó en el 76, bueno, más o menos por ahí. Pero bueno, con esta Constitución, como yo decía antes, pues España ha dado un salto adelante verdaderamente notable, porque claro, ¿qué trajo esta Constitución? Democracia, entrada en Europa, entrada en el euro, un nivel de bienestar, porque claro, aquí nos quejamos, protestamos a veces del mal funcionamiento de los servicios y con razón, pero es que hay que ver lo que hay por el mundo adelante, ¿eh? El modelo de bienestar que hay aquí solo lo hay en Europa. No lo hay en ningún otro lugar, ni en Estados Unidos, ni, bueno, ni evidentemente en ningún otro sitio, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de esto, porque ya llevamos con la Constitución, va para 47 años, eso es algo muy importante. Entonces, la gran pregunta es, ¿se puede reformar? ¿Hay cosas que reformar? Sí, claro que sí. Todo en esta vida es reformable y todo en esta vida es mejorable. Ahora, una cosa es reformar el IRPF, subir un punto o bajarlo, y otra cosa es reformar la Constitución. Vamos a ver. La Constitución se ha reformado 2 veces desde su aprobación. Es verdad que no requirieron esas 2 reformas voto popular, sino solo voto del Congreso. Fue una, además la resolvimos porque me llamó Zapatero a mí cuando estaba a punto de perder las elecciones Zapatero, y le dijeron en Europa que paraba la subida del déficit o la deuda y tal, y hizo una reforma y la hicimos en un cuarto de hora, salió votada, y otra era para que votaran y pudieran ser elegidos en las municipales los ciudadanos comunitarios. Un francés puede ser alcalde aquí y desde luego puede votar. Ahora, hoy en día, lo primero que hay que hacer es saber lo que se quiere. Porque, claro, es decir, hay gente, sí, hay que reformar la Constitución, ¿y qué reformamos? Bueno, ya veremos. Bueno, oiga, no, conviene saber qué es lo que vamos a reformar, ¿no? Segundo, tener una mayoría garantizada. Son 3/5, ¿no? O 2/3, yo no me acuerdo. 3/5 la reforma fácil, 2/3 la difícil. Bueno, bien, bueno. Y luego hay que ver el momento. Vamos, hoy no es el momento de ninguna de las maneras. Figúrense ustedes un debate en el Congreso de los Diputados con el personal que por allí transita. Podía ser apoteósico, ya desconozco sobre qué podíamos debatir ahora. O sea que yo
en este momento me manifiesto en contra de cualquier reforma constitucional. Ya lo hice cuando era presidente del Gobierno, porque claro, aquí hay gente que dice, bueno, no, si lo importante es dialogar, lo importante es hablar, bueno, vamos a reunirnos. Bueno, oígame, esto no es una charla de café, esto es la reforma de la Constitución. Por tanto, yo no lo veo. Tenía aquí una serie de preguntas sobre división de poderes que en buena medida ya has anticipado. La preocupación que los juristas, desde luego, compartimos por la situación en el Tribunal Constitucional, por algunos planes sobre el Poder Judicial. En cambio, yo creo, por darle una perspectiva un poco más positiva, el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pues bueno, está mostrándose, creo, razonablemente positivo. Me falta una reflexión sobre el Parlamento. Conoces como nadie la vida parlamentaria, no sé a qué edad eras ya parlamentario en Galicia, y has vivido, pues tu hábitat natural casi es el Parlamento. ¿Cómo ves la realidad de nuestro Congreso y de nuestro Senado? Sobre instituciones, bueno, los jueces, ya antes hice un apunte. Yo creo que el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial ha sido muy positivo, ha sido capaz ya de proceder a bastantes nombramientos. Es verdad que alguno todavía queda pendiente, pero el Consejo General del Poder Judicial hoy transmite una buena imagen, lo cual es algo que tengo que decir que a mí me tranquiliza y que debiera tranquilizar a todos, porque es uno de los poderes básicos del Estado. Bueno, no el Consejo como tal, pero sí los jueces. No me transmite tan buena imagen lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional y, como he dicho antes, estamos asistiendo a unos momentos en que se está produciendo una auténtica mutación constitucional. ¿Esto qué decir? La amnistía... Sí, la amnistía es constitucional porque no está prohibida en la Constitución. Bueno, en la Constitución hay muchísimas cosas que no están prohibidas y que desde luego no son constitucionales. A mí desde luego ese razonamiento, sobre todo cuando al debatirse la Constitución hubo en el debate de los 7 u 8 que estaban allí, entre otros el bueno de Miguel Herrero, se planteó si introducir la amnistía o no. Y se acordó introducir el indulto, pero no la amnistía. Y eso es interpretación auténtica. Por tanto, bueno, esto ya de los seres, que es que si tú cometes un delito, pero luego lo pones en una ley, entonces ya no es delito. Bueno, pero qué broma es esta. Eso es algo verdaderamente notable. Entonces, a mí me preocupa el Tribunal Constitucional, me preocupa lo que vaya a hacer con el modelo de financiación, si es que al final sale adelante, porque este no es un tema menor. Y luego el Parlamento. Hombre, en el Parlamento sería deseable, esto no es lo más importante, pero también es importante, un poco de buena educación. Ya no digo mucha porque no hay que ser desmesurado en sus peticiones, pero un poco de buena educación y de buenas maneras no vendría mal en el Parlamento. Vamos a ver, ¿qué pasa con el Parlamento? Bueno, el Parlamento en este momento es la correa de transmisión del Gobierno o la correa de transmisión de los partidos políticos que forman el Frankenstein. Entonces, uno, no aprueban los presupuestos. Es decir, esto que ahora ya parece una broma o una cosa menor o que ya nos estamos acostumbrados, en cualquier democracia con calidad democrática, si un gobierno no aprueba los presupuestos, lo que procede es disolver y decirle a la gente, oiga, a mí no me votan los presupuestos estos de la oposición, deme mayoría. Y los de la oposición pues dirán, ¿cómo vamos a apoyar estos presupuestos? ¿De qué tal? En 7 años se han aprobado 3 presupuestos. Pero lo peor no es eso, es que por decreto ahora dicen que se va a financiar la defensa y que van a poner 10.000 millones. ¿Y quién los ha aprobado? ¿Y dónde están? Y ya los han puesto. ¿Y en qué partida presupuestaria figura? Es algo verdaderamente notable. Entonces, el papel del Parlamento, bueno, el tema de presupuestos, es verdad que el Gobierno no lo ha presentado, pero es lamentable, el de los partidos que hay ahí, el del propio Gobierno. Y solo esa, es una razón más que suficiente para disolver la Cámara y convocar elecciones. Segundo problema que tiene el Parlamento hoy es que ahí solo se aprueba lo que exigen los socios del Gobierno. Lo demás no. Es decir,
En el Congreso de los Diputados los jueves es el día que se debaten los proyectos de ley, entonces ahora están de vacaciones. Claro, como no hay proyectos de ley, pues no tienen nada que hacer, ¿no? Entonces solo se aprueba lo que dice el Gobierno, lo que dicen estos. Y luego se aprueban también leyes que le sirvan al Gobierno para trincherarse, como esta de los 1000 jueces a la que he hecho referencia antes. Entonces, el papel del Parlamento en este momento es muy triste y, desde luego, no es ningún poder que ejerza ninguna suerte de control político sobre el Ejecutivo, que es su obligación. En este momento el Ejecutivo solo está sometido al control de legalidad y con dificultades y al control que pueden hacer los medios de comunicación o los propios ciudadanos manifestándose por ahí. Sí, efectivamente, y hay más proyectos preocupantes. Es una lástima que no haya podido venir Miguel Herrero, efectivamente, que podría ilustrarnos algo sobre alguno de estos aspectos. Por el Consejo de Estado acaban de pasar, y no descubro nada nuevo, ha salido ya en los medios, pues 2 proyectos muy dignos de atención. Uno sobre reforma de la vieja ley de secretos oficiales, ahora información clasificada, que no es un tema menor, ni mucho menos, y otro, una nueva ley de enjuiciamiento criminal, sustituyendo una ley que lleva 120 años en vigor, o más de 120 años, de finales del 19, y con algunas reformas, en fin, francamente complicadas. Pero yo diría, Mariano, que en este panorama hay un faro, ¿no?, que felizmente se mantiene estable, se mantiene fuerte, y que para muchos españoles pues es una referencia extremadamente positiva. Me refiero a la Corona, ¿no? Es decir, mientras todas las demás instituciones están en cuestión, pues la Corona sigue ahí con en fin, ejercicio ejemplar por parte de don Felipe. Y también quisiera preguntarte por la figura de don Juan Carlos, que me consta tu cercanía y tu criterio al respecto. Si me permites, quería hacer un comentario antes de responder a tu pregunta sobre lo que has dicho. Es para recalcar que las 2 leyes a las que acaba de referirse Benigno, que acaban de pasar por el Consejo de Estado, donde él está como presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, la de secretos oficiales y la reforma de la ley de enjuiciamiento, son 2 asuntos muy complejos, sobre todo esta última, porque se pretende dar la instrucción de los delitos a la Fiscalía. Y, hombre, no parece lo más oportuno en los momentos en que vivimos hacer esto. Y además me parece que se pretende nombrarlo por 5 años, con lo cual no se le puede cambiar, y esa es otra de las leyes. Esa es otra de las leyes que hay que pactar, que en un país civilizado se pacta, lo que sea la Fiscalía, lo que sea el Poder Judicial, etc. Pero, en fin, voy a la monarquía, que es más fácil. Yo creo que la monarquía está en su sitio. Lo digo con absoluta franqueza. Está en su sitio. Es en este momento, que buena falta hace, garantía de estabilidad en España. Y desde luego es la única institución prácticamente en la que se puede confiar hoy. Es la única, si acaso en el Consejo. Bueno, pero es la única institución en la que se puede confiar hoy. Y lo que no conviene es, como hacen algunos populistas a los que me he referido antes de aquella manera, es demandarle a la monarquía lo que no puede hacer. Por tanto, conviene ser prudentes, sobre todo en asuntos como estos, ¿no? Es decir, los partidos tradicionales lo somos, pero los que llegan y vienen a arreglar el mundo en un cuarto de hora, estos desaparecen siempre. Es una cosa curiosa. Llega uno, funda un partido, tal. Ahora he leído que ahí te quieren fundar otro partido, ¿no? Aquí proliferan partidos, pero bueno, al final yo siempre digo que los partidos tradicionales han hecho unos grandes servicios y los que le quedan por hacer. Y la alternativa a los partidos tradicionales pues son pues lo que hemos visto en España y lo que estamos viendo en Francia, donde las próximas elecciones van a ir Le Pen o quien le sustituya y Mélenchon o quien le sustituya. Y los partidos de centro-derecha y el socialista pues han pasado a ser historia de Francia. Eso es muy peligroso. Hablábamos de la figura de don Juan Carlos. Sí. Vamos a ver, yo
Yo tengo que decir que el trato que se le está dando en este momento a mí me parece un atropello. Como así lo pienso, así lo digo. Don Juan Carlos no es perfecto como nadie. Yo no conozco a nadie que sea perfecto, salvo los que están todo el día criticando a don Juan Carlos, que eso es gente que tiene mucha suerte. Pero los demás, pues tenemos nuestros defectos sin duda alguna. Pero conviene recordar lo siguiente. Don Juan Carlos fue el piloto de la transición que llevó a España a la democracia. Es decir, ese no es un tema ciertamente menor. Si no estuviera él ahí, ya me gustaría saber a mí qué es lo que hubiera ocurrido. Segundo, tuvo un comportamiento ejemplar en el proceso de sucesión en la corona. Lo otro fue en 1977 o 78, esto no, esto fue ahora, en el año 2014. Lo hizo por el libro. Tercero, esto lo puedo decir yo porque lo he vivido, es decir, ha hecho mucho por España, y en defensa de los intereses españoles fuera de España. No voy a entrar en detalles porque no tiene sentido, pero mucho. Y cuarto, era una persona con un gran prestigio fuera de nuestro país, cosa que otros no tienen. Sí, es efectivamente una reflexión que yo creo que muchos compartimos, ¿no? Ya que estamos fuera de España, algo sobre política exterior, ¿no? ¿Cómo ves la Unión Europea, los Estados Unidos en la era Trump, Iberoamérica, que tanto nos importa? Sí. Y una pregunta quizá más concreta, ¿no? ¿Está perdiendo España posiciones en el terreno internacional? Vamos a ver. Primero, política exterior, Europa, ¿no? Decías. Sí, Europa, Estados Unidos, Europa, por el orden, ¿qué te parece? Europa. Con mucha brevedad. Europa surge porque después de lo que ocurrió en su territorio en los primeros 50 años del siglo XX, algo había que hacer, porque en aquellos primeros 50 años del siglo XX en Europa pasó de todo, incluidas 2 guerras mundiales. Entonces fue cuando se acordó poner en común el carbón y el acero, que son los instrumentos para fabricar armamento, y surgió la CECA, y luego ya el Tratado de Roma en 1957. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Europa, de los que estaban allí entonces? La paz, no íbamos a tener otra tercera guerra mundial, constituir un espacio de democracia y un espacio de bienestar. Y eso se ha conseguido. Europa sigue siendo un territorio en paz, no hay guerras, las hay fuera, en los límites, pero en Europa no ha habido guerras. Europa sigue gobernado por democracias liberales, aunque amenazadas, como hemos visto antes, por los populismos. Y en Europa hay un nivel de bienestar que, como señalé también con anterioridad, pues no lo hay en la mayor parte de los países del mundo. Bien. Por tanto, eso conviene tenerlo en cuenta, porque a veces nos fijamos en lo malo, pero es que hay muchas cosas buenas también. Europa ha avanzado, ahora voy a la política exterior, ha avanzado mucho en economía. Pues hay libre circulación de personas, capitales, servicios, etc. Bueno, hay un Banco Central Europeo con la supervisión, hay una moneda única. Ha avanzado, aún le queda más mercado interior, pero bueno, también hay un mercado interior bastante razonable. El problema, que es la asignatura pendiente de Europa, es la política exterior, efectivamente, y la defensa. Es decir, si tú quieres ser un actor en el mundo que pinte algo, claro, ahí está Estados Unidos, está China, hasta Rusia. Entonces, claro, tú no puedes ser pequeño. Es decir, ¿qué política exterior va a hacer Luxemburgo? Pero es que ni Alemania, ni Francia. Ahora, una política exterior europea, bueno, eso ya te da mucha más fuerza, porque son 450 millones de habitantes, con un nivel muy importante, con un PIB muy importante, con una renta más que razonable, y por tanto el avanzar en la política exterior y de defensa es fundamental. Es decir, aquí no puede ser que haya un problema en Palestina y unos digan una cosa y otros otro, que haya un problema en Ucrania y unos digan una cosa y otros otra. Primero, no te toman en serio, y segundo, no pintas absolutamente nada. Para mí ese es el reto más importante, política exterior y de defensa común en Europa. No me extiendo más porque si no va a ser muy pesado. Estados Unidos, vamos a ver, Estados Unidos. Yo creo que la palabra que define la situación en relación con Estados Unidos es incertidumbre.
Yo creo que hemos visto todos lo que hemos visto. Los aranceles, creo que hoy entraban en vigor, hoy o mañana o pasado un día. Bueno, aranceles, un día el 10, le pongo el 50, ahora tal, le pongo el 300, y ahora se va a enterar usted y tal y cual. Bueno, y al final no hay nada peor que la incertidumbre. Oiga, diga usted lo que quiera, pero para que yo pueda saber lo que tengo que hacer y para conocer las reglas de juego, pues me explica esto, ¿no? Bueno, yo creo que hoy se han aprobado, a Europa le ha tocado un 15, nadie sabe exactamente por qué, pero bueno, esto es lo que hay. Brasil le ha tocado un 50 por los líos de Bolsonaro y ahí está. Bueno, si no lo moviera, pues ya cada uno se buscará la vida como pueda. Entonces, a lo mejor en lugar de exportar a Estados Unidos, exportas a otro sitio. Bueno, no voy a hablar aquí más de los aranceles porque estamos hablando de la política exterior. Luego, eso. La OTAN, parecía que se iban a ir, que no, que nos vamos, que no nos vamos. Bueno, parece que no se van, por fortuna, y le dicen a la Unión Europea que tiene que gastar más en defensa, y con razón. Y con razón, la Unión Europea tiene que gastar más en defensa, porque es que al final, cuando hay algún problema, el dinero, pero no solo el dinero, sino las vidas, siempre las ponen los mismos. Yo en eso estoy de acuerdo, hay que gastar más en defensa. Luego, Ucrania. Pues yo no sé en qué estadio estamos ahora, pero se iba a arreglar en un cuarto de hora. Ya hablo con uno, hablo con otro, lo hago, me llevo las tierras raras, no sé qué. Ahora está, parece que enfadado con Putin. Oiga, estas cosas hay que andarse con muchísimo cuidado porque no son ninguna broma. Solo digo una cosa. Si Estados Unidos deja que Rusia gane en Ucrania, y ganar es quedarse con un pedazo de Ucrania o poner un dirigente como el de Bielorrusia, será una mancha negra en los 200 y pico años de existencia americana en defensa de las democracias. Una mancha muy negra. Y la última idea. El tema que hay ahora es si en el mundo va a seguir habiendo democracias lideradas por Estados Unidos y no democracias, donde están China, está Rusia, bueno, cada uno con sus peculiaridades, está Irán y está tal. Este es el tema que hay ahora. La duda que hay es si Estados Unidos quiere seguir con el papel que siempre ha desempeñado de liderar las democracias y defender las democracias, los derechos y las libertades en todas partes, o si pretende llegar a acuerdos con China lleno a estos acuerdos, con Rusia esto de Ucrania, pero a mí a cambio me llevo Groenlandia o tal. Yo espero que eso no suceda. Pero eso es la gran duda. ¿Cuál es el papel que quiere desempeñar la actual administración en el mundo? A mí me gustaría que las democracias estuvieran en su sitio, entre otras cosas porque defienden valores superiores. Claro, estos que hemos hablado, las libertades, los derechos, la tal, y la alternativa a las democracias, pues son las dictaduras. Una cosa es que comercies con China y otra cosa es que te hagas el simpático, y las cosas que estamos viendo ahora en España. Yo no comprendo a qué está jugando el gobierno de España en su política exterior. Esta es otra pregunta que me hacías. Pues mal, mal porque el sitio de España es la OTAN y los países democráticos. Ese siempre fue nuestro sitio y ese tiene que seguir siendo nuestro sitio. Pero claro, aquí la política exterior, que es una política de Estado, no se pacta. Bueno, luego hay algunos asuntos que son muy peligrosos, como estas reuniones que parecen ser más reuniones de partidos que de gobierno. ¿A qué fue el presidente del gobierno español hace unos días a Sudamérica a reunirse con dirigentes de izquierdas? No, usted es el presidente de los de derechas, de los de izquierdas y de todo el mundo, y usted tiene que reunirse con todo el mundo. Si usted quiere hacer un acto de partido, hágalo, vaya allí como presidente del Partido Socialista con tal, pero no se puede ir con el gobierno. Entonces, todas esas cosas, lo que ocurrió en la OTAN, no, yo voy a firmar los acuerdos de la OTAN, pero, bueno, ya veré si los cumplo. Oiga, claro, eso no incrementa el prestigio de nadie, como es perfectamente entendible. Entonces, no estamos bien, ¿no? Y un breve sobre Iberoamérica. Iberoamérica tiene, en mi opinión, claro, esto era para hablar 1000 horas, tiene 3 o 4 retos. El primero, defender la democracia. Ese es el primero, que ya la ha perdido en Venezuela, ya la ha perdido en El Salvador y ya la ha perdido en Nicaragua, en Cuba ya hace muchos años. Y hay muchos dirigentes muy complejos, de un lado y de otro, allí sobre todo más de extrema izquierda. Eso es el primer reto. Tiene un problema muy grave, que es el narcotráfico, claro, que está metido en todas partes. Eso es algo
verdaderamente notable. Y luego tiene que elegir muy bien sus socios, ¿no? Y si quiere mejorar su economía, que es un reto, porque el nivel de bienestar allí pues, es muy mejorable, pues debiera hacer algunas cosas. Hay un tema que es capital, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Claro, Mercosur es Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Eso con la Unión Europea, hacer ahí una zona de libre comercio sin aranceles o con aranceles pequeños para tal, eso genera muchísima riqueza y mucho bienestar. Y yo creo que esos son los retos más importantes que tiene Iberoamérica. Muy bien, vamos a entrar ya en la última parte de este diálogo, pero no faltan, lo van a ver ustedes, temas importantes y polémicos. La siguiente pregunta, alguien con quien la he comentado me decía que parece más de periodista que de académico, así que la formulo en términos estrictamente periodísticos. Economía. ¿Van tan bien las cosas como dice el gobierno? Bueno, yo espero que no pase lo que sucedió en el 2008, que vivíamos en el paraíso terrenal y de repente en 6 meses pasó lo que todo el mundo recuerda. Se produjo el cambio de gobierno, tuvimos una recesión monumental, el paro llegó a 6 millones de personas y hubo que tomar medidas muy fastidiadas para evitar, entre otras cosas, el rescate europeo. Espero que eso no suceda en los próximos tiempos. Hay algunas cosas, las cifras de crecimiento no van mal y el empleo tampoco, aunque nunca sabemos dentro del empleo una categoría que se llama los fijos discontinuos que no trabajan pero que no son parados tampoco, es algo que lo tiene este gobierno ahí, ¿no? En cualquier caso, la semana pasada publicó un artículo El Economist donde decía que buena parte del crecimiento económico se debe a las reformas que se hicieron en los gobiernos del Partido Popular. Claro, esto aquí en España no salió mucho, pero yo sí lo leí y algunos otros también lo leyeron. Pero en fin, problemas que tenemos en este momento. Primero, un incremento descomunal de la deuda pública, que ya está en 1.600.000 millones. Solamente en el primer trimestre de este año más de 40.000 millones. Esto no es una broma, esto no se ve, porque esto es macroeconomía, pero eso está ahí y amenaza y mucho el bienestar de los ciudadanos. Segundo asunto, que tampoco se ve, pero que está, una deuda de 100.000 millones de euros de la Seguridad Social, que el otro día el Tribunal de Cuentas le dijo, oiga, si usted quiere mantener esto, comience a hacer reformas. Una deuda de más de 100.000 millones de euros, ¿no? Tercer tema importante, los salarios. Es decir, hay mucha gente con muchas dificultades y hay mucha gente que no puede ni siquiera comprar una vivienda. Y luego hay un cuarto tema que publicaba el otro día una fundación sobre, que tengo aquí el número de días que cada contribuyente tiene que trabajar para pagar al Estado. De los 365, hoy son 228 días, que son 51 más que cuando este gobierno llegó al gobierno. 51 más. Bueno, ese es un tema que ya empieza a estar en el límite. Y luego, esto es un poco de corto plazo, ¿no? De largo plazo hay algunos temas, es decir, hay un tema que es capital, la capacitación digital de los españoles. Este es un tema capital. Es decir, aquí de cada 10 ofertas de empleo que exijan una preparación digital, 6 se quedan vacantes en España en este momento. Claro, eso evidentemente hace mucho daño. Hay otro tema muy grande o muy importante también, que es la energía. Es decir, en Estados Unidos el precio de la energía, en Europa, la media europea es el 130 y tantos % que el de Estados Unidos, con lo cual, claro, es un elemento de competitividad verdaderamente notable. Aquí se han inventado que toda la energía tiene que ser renovable. Yo estoy a favor de las renovables, pero claro, si no hay viento, solo lluvia, entonces ¿qué hacemos? Oiga, algo habrá que hacer.
Liquidar las centrales nucleares, como pretenden, es un disparate, aunque ahora parece ser, aunque no lo tengo muy claro, que lo van a prorrogar, porque claro, porque se han dado cuenta que sin el 20% de generación, pues tendremos apagones cada media hora, que estos señores la única forma de que aprendan es que suceda una desgracia, como ya hemos visto recientemente en España, ¿no? Y luego tenemos la brecha tecnológica es muy grande, ahí es donde había que meter dinero y dedicarle. Y luego, claro, somos un país que vivimos de servicios y sobre todo de servicios turísticos, que batimos todos los récords, pero ¿cuánto tiempo se puede vivir solo de eso sin industria o sin tecnología? Pero en fin, de momento ahí estamos, pero conviene saber dónde podemos estar. El tema siguiente, basta con decir una palabra para enunciarlo y pedirte una reflexión al respecto. Corrupción. Bueno, vamos a ver. La corrupción... Vamos a ver, la corrupción es un asunto muy preocupante y le preocupa a todos los españoles. Y es muy lógico que le preocupe, ¿no? Es decir, deteriora y mucho la confianza de la gente en las instituciones y en los gobernantes, y por otra parte puede acabar con los partidos tradicionales, como ha ocurrido en algunos países de Iberoamérica, y es un caldo de cultivo excelente para los populistas. Es decir, es mala en sí mismo, pero luego también tiene consecuencias políticas importantes. Segundo comentario que yo quería hacer es que nadie puede presumir de limpieza absoluta, porque nadie está a salvo de que en organizaciones con tantas personas pues alguien pueda hacer lo que no debe. Eso se entiende perfectamente. Y por tanto, pues esto de decir tú eres más, yo soy menos, es una excelente forma de perder el tiempo. Tercero, hay algunas cosas que es bueno decir para ver realmente cuál es la voluntad de unos y de otros de luchar contra la corrupción. Hay que ver cómo se reacciona cuando te afecta a ti y cuando le afecta al otro. Si cuando te afecta a ti, pues dimites por haber mentido en tu currículum y te lo exigen los otros, pero los otros no dimiten, es algo muy sospechoso. Y lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, en los medios de comunicación, dicho sea con todos los respetos, hombre, debería usted tratar en casos iguales a todos por igual, ¿no? Porque claro, es que si no, esto empieza a resultar también un poco complicado de manejar. Por tanto, cuidado con el manejo político de estas cuestiones. Y luego hay dos últimos temas que quería señalar. Uno, luchar contra la corrupción es un compromiso ético, o debe serlo de todos, pero también hay un compromiso ético que no debemos olvidar, que es la presunción de inocencia. Y se le ha hecho daño a mucha gente que no ha hecho nada. Yo siempre pongo un ejemplo, el señor Camps, 10 juicios, 10 absoluciones. Por tanto, estos inquisidores deberían moderar su afán inquisitorial y actuar con un poquito más de sensatez, mesura y equilibrio, lo cual no quiere decir que no se vaya a luchar contra la corrupción, pero un poco de equilibrio no viene mal. Y luego, hombre, yo no puedo aceptar que este sea un país corrupto. No, sí, hay malas hierbas, como las hay en tantos otros muchos sitios, pero la mayor parte de la gente de la que se dedica a la política y de la que se dedica a otra cosa es gente que cumple honradamente con su trabajo y con sus cosas. Luego hay malas hierbas, pero esto de pretender convertir a España en un país corrupto es injusto y además no es verdad. El siguiente tema no es más fácil. No sé si incluso es más difícil. Inmigración. Inmigración. Vamos a ver. Estoy viendo, tengo una chuleta aquí. Bueno, vamos a ver. La inmigración es, yo creo que es la mayor preocupación en Europa, en el conjunto de los países europeos. Basta con verlo, es decir, lo que ocurre en Alemania, donde la extrema derecha ha sido ahora la segunda fuerza, lo que sucede en Francia, lo que pasa aquí y lo que ocurre en muchos sitios, ¿no? Detrás del nacimiento de muchos partidos populistas está la inmigración.
Y de hecho lo estamos viendo aquí. Aquí hay gente que está todo el día haciendo tweets diciendo barbaridades. Por tanto, primero, es un problema dificilísimo y requiere mucha política europea. Requiere que se convierta, al igual que la política exterior y de defensa, en una política europea. ¿Por qué? Y por tanto el control de fronteras que sea europeo, de todos. Porque hay libre circulación de personas. Entonces puede circular de un lado a otro y este es un problema europeo. Yo voy a hacer unos comentarios sobre esto, Benigno. Vamos a ver. Primero, cuidado con hacer demagogia con este tema. Cuidado, porque esto puede acabar generando muchos problemas. Cuidado con actuar irresponsablemente. Es decir, ni papeles para todos, ni expulsiones masivas. Eso es un disparate, las dos cosas. Y además, ninguna de las dos se puede hacer. O sea, es un disparate, solo sirve para generar tensión y encima no se puede hacer. Siguiente comentario. La inmigración es un problema de fronteras, sí, lo es, pero sobre todo es un problema de pobreza. Cuando Argelia se independizó, el líder argelino Ben Bella dijo una cosa que se recoge bastante, por ello he recogido en alguno de mis libros, que está muy bien vista. Dice, mire usted, es que en el Mediterráneo, claro, si va usted en un barco por el Mediterráneo y mira hacia arriba, se encuentra allí un conjunto de campos de golf verdaderamente descomunales. Y si mira hacia abajo, se encuentra usted un sinfín de chabolas sin agua, luz eléctrica y tal. Y mientras eso sea así, tenemos todos un problema. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, yo creo que si a tu vecino le va bien, a ti también te irá bien. En su día hubo aquello que llamaban el Plan Marshall, no es lo mismo, para Europa, que le vino muy bien. Hay que hacer convenios de cooperación con esta gente, que pueden ser de muchos tipos. Primero, colaboración económica, escuelas, hospitales, o simplemente, y se hacen, hay mucha gente que lo hace, simplemente, mire, ahora podemos dar trabajo a 5.000 personas durante 4 meses, vienen ustedes con sus papeles legalmente y cuando terminan eso se va. Eso se hacen, en mi época, desde luego que se hacían. Yo estuve por allí, en Senegal, veía todas las pateras que había por allí, pero de decir es que era tal. Y luego, claro, otra de las cosas de las que hay que hacer es luchar inmisericordiamente contra las mafias, porque son los que traen eso. Se muere muchísima gente y mucha más que no sabemos. Porque los que llegan cerca a la playa se les ve, los que no, tal. Entonces, es un tema que requiere mucho equilibrio, que es muy complicado. Claro, ahora en Estados Unidos dicen, van a expulsar, pero ¿a quién van a expulsar? Si más de la mitad de los electores son latinos en California, ¿a quién van a...? Es decir, por tanto, esto es muy difícil. Este es el peor tema, el más difícil, el más complejo, tiene unas consecuencias de todo tipo, a veces te cabrea, se hace mucha demagogia, pero bueno, nosotros conseguimos que no llegara ninguna patera a Canarias en nuestra época. Y fue pactando y cooperando con Senegal y Mauritania. Así se hizo. Ahora, si tu política exterior consiste en hacer progresía, pues entonces estamos en otra cosa diferente. Sí, yo diría que aquí se refleja muy bien esa idea de la política para adultos, ¿no? Que es el título del libro del presidente Rajoy que citaba y que probablemente define su forma de entender la política. Continuando con el tema populismo, que tiene que ver sin duda con la inmigración, además de otros factores, la pregunta es más en abstracto. ¿Cómo hay que articular las relaciones entre centroderecha y otros partidos que se sitúan, digamos, en posiciones más radicales? ¿O cuál puede ser el enfoque razonable a la vista de cuál es la realidad sociológica y que se demuestra en las elecciones, ¿no? Bueno, es una pregunta compleja. Vamos a ver, yo creo que lo primero hay que conocer cuáles son los resultados electorales. Es decir, yo en este momento no me dedico a la política, pero si a mí se me pregunta, yo soy partidario de que el Partido Popular siga siendo lo que siempre fue,
un partido de moderación, centrado, que queremos incorporar gente, no es solo para nuestros militantes, ni siquiera solo para nuestros votantes, es para todos los españoles y cualquiera puede incorporarse aquí, puede trabajar, puede votarnos, puede hacer lo que quiera. Es decir, es un partido abierto, todo lo que es un partido de centro-derecha, por lo menos como yo lo entiendo. Ahora, si luego no hay posibilidades de gobernar, bueno, yo en su día llegué a un entendimiento con Ciudadanos y con uno de Coalición Canaria, que no era suficiente, luego tuve que pactar los presupuestos con otros. Pues habrá que escribir en un libro cuál es el programa al que nos comprometemos cada uno, ¿no? Yo sí hay una cosa que quiero decir con claridad, ¿no? Porque no, es decir, lo que es inaceptable es que el PSOE esté pactando con partidos que quieren liquidar la nación española con el brazo político de una organización terrorista o con partidos de extrema izquierda, que esté pactando con estos y le dé lecciones a los demás de con quién tienen que pactar. Porque, entre otras cosas, Vox por lo menos está a favor de la Constitución española, que, como he dicho antes, pues es algo de las mejores cosas que se han producido en España. Yo hay otras cosas en las que estoy radicalmente en contra, por ejemplo, en su discurso de inmigración, porque no cabe calificarlo de política, en su discurso o en sus socios. A mí los socios, pues no, francamente ni me gusta Le Pen, ni me gustan otros muchos de los que se tratan habitualmente. Y además creo que entre el 80 y el 90% de la gente está en el equilibrio, en la sensatez y en la moderación. Lo que pasa es que vivimos tiempos de populismo y el populismo tiene una carga emocional muy fuerte. Y esa carga emocional muy fuerte puede hacer que la gente abandone las posiciones sensatas y de equilibrio, lo cual sería un error. Por tanto, a mí me preguntan, ¿qué quiere usted? Yo quiero que el Partido Popular saque mayoría absoluta. Y si no, pues que saque el mayor número de votos posibles y pactar dentro de la Constitución. Ese es el marco, ¿no? Oye, y luego ya discutimos si bajamos este impuesto, subimos esto, dedicamos más dinero a carreteras o tal. El límite infranqueable es la Constitución. Bueno, como ven ustedes, hemos planteado todo lo importante. Iba a decir casi todo, pero elimino el casi. Yo creo que todo lo importante. Quería terminar con algunas preguntas, digamos, más personales. Algunas también me las han sugerido algunos de los asistentes y que seguro que ayudan a perfilar la imagen de nuestro invitado. Muy directamente, ¿se vive mejor dentro o fuera de la política? Joder. Yo, por lo menos, bueno, sin ánimo de molestar, que aquí hay políticos muy importantes y le dedican muchas horas, yo vivo mejor ahora. Pero yo estoy muy orgulloso de haber estado en política, claro, sobre todo cuando es presidente del gobierno, es que son 24 horas, ¿no? Hasta los sábados, los domingos, andas por ahí, te llaman, hay momentos, es verdad, de mayor intensidad, otros de menor intensidad, pero, en fin, ahora vivo más tranquilo. Se meten menos conmigo. Hay algunos que todavía continúan. Es gente, coño, inasequible al desaliento. Y hablando de esos momentos, ¿algún recuerdo de un momento bueno y un momento malo que puedas transmitirnos? Bueno, el momento bueno, en realidad no era el momento de un día, pero era de un conjunto de días. Fue cuando empezó a bajar la prima de riesgo, logramos convencer allí a la gente de que efectivamente hay que reducir el déficit público. Yo le puse un ejemplo allí, decir, oiga, usted va al médico, ¿no? Y te dice, tienes que reducir el déficit. Bien, usted va al médico y dice, usted pesa 15 kilos de más, por tanto tiene que adelgazarlo porque si no se muere. Y es razonable, te dicen que pesas 15 kilos más, pero claro, si luego te dicen, no, en una semana, no, oiga, mire, en una semana no es posible ni reducir 15 kilos ni reducir el déficit. Entonces, cuando la prima de riesgo empezó a bajar y sobre todo cuando empezó, que fue el último trimestre de 2013, un poquito de crecimiento económico. Ese día, porque veníamos, el 12 y el 13 fue una catástrofe, pero ya el 13, tal, el 14, y luego ya el 15, 16, 17 y 18 crecemos por encima del 3%, cosa que no hace este gobierno por mucho que presuma. En momentos malos,
Buah, la verdad es que hubo algunos cuantos, pero no debieron ser tan malos que han desaparecido de mi memoria. Está bien, la memoria selectiva es fundamental para la vida. Ese momento bueno está muy bien recogido en uno de los discursos parlamentarios que se publican en el libro, cuando ya las cifras, que llegaron a ser agobiantes, ¿no?, empezaron a mejorar notablemente. Yo creo que digo ahí que la mejor noticia es que ya nadie se acuerda de que exista la prima de riesgo, ¿no? Es decir, un concepto que ha desaparecido en nuestras vidas cuando nos levantamos por la mañana sobresaltados, ¿no? Vamos, sí, aquello era terrible. Tú más todavía. Y luego alguien me pide que te pregunte alguna personaje, alguna personalidad de especial relevancia que hayas conocido, que te haya producido un impacto singular en Yo tengo buena opinión de la Merkel, la señora Merkel, que ahora es vituperada porque sus relaciones con Putin, pero claro, ¿quién lo sabía en aquel momento, no? Y porque hizo depender mucho su mix energético del gas ruso, ¿no? Y luego fue criticada también cuando ocurrieron los acontecimientos de Siria, porque dejó entrar a muchos sirios en su país. Pero bueno, una señora que fue 16 años presidente se merece un respeto. Y desde luego había un liderazgo, porque yo de hecho discutía más con ella que con la Comisión y con el Consejo. Es decir, porque ella era, claro, luego tenía un defecto, nadie es perfecto. El defecto era, claro, me decía, no, porque estos los principios del déficit y tal. Yo dije, mira, un principio del Partido Popular Europeo es la flexibilidad. Entonces, si aplicamos también el de la flexibilidad, que era el de los 15 kilos. Dije, oye, vamos aquí a... Porque nosotros llegamos allí y teníamos que el objetivo de déficit para el 2012 era el 4,4, pero Zapatero había dicho que en el 11 tenían el 6, bajar del 6 al 4,4, aunque estuviéramos en recesión, bueno, se podía hacer, pero resulta que los 6 que decían Zapatero eran 10, y entonces lo que querían era que bajáramos en un año del 10 al 4,4, que es lo de los 15 kilos. Dije, oye, mira, esto ya es absolutamente inviable. Pero a mí es una persona de la que tengo buena opinión. Y tengo que decir que esto, a lo mejor mucha gente no lo sabe, fue la única persona que me recomendó que no pidiera el rescate. La única. Todos los demás europeos hablan, esto ya no se sostiene, tal, no digamos los del IBEX de aquí, tal. Hubo un periódico muy importante que me metió un editorial en portada, poco menos diciendo que yo era un analfabeto y un indocumentado por no pedir el rescate y tal. La única persona, hombre, y alguno otro más que tal, ¿no? Pero de relevancia fue la Merkel. Sí, en historia se habla de historia contrafactual, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos pedido el rescate? Seguramente estaríamos pagando durante generaciones. Pues ¿no? Claro, era... sí. Aquella duda. Bueno, pues terminamos. Me permiten una única reflexión final. Yo creo que el debate ha sido tan interesante como esperábamos. En fin, ha cumplido sobradamente las expectativas y refleja algo que muchos compartimos, pero que por desgracia quizá no marca hoy día la pauta en la política española, que es las ventajas de la moderación, del sentido común, del buen criterio. Ser moderado es una forma de entender la vida, no es ser tibio, no es ser indeciso, no es ser ni mucho menos cobarde, es todo lo contrario, ¿no? Es entender el mundo en su complejidad y en su realidad. Mariano Rajoy le gusta decir, yo se lo he leído más de una vez, que la política es un oficio, ¿no? Que la política es una profesión que tiene sus reglas y que hay que aprender y que no es lo mismo que la economía ni la empresa, ni que es lo mismo que la academia y la universidad, y que, en fin, que tiene un largo aprendizaje, y por eso qué importante es seleccionar a los buenos, ¿no? para las altas responsabilidades políticas. Muchísimas gracias, querido Mariano, presidente Rajoy, primer presidente del Gobierno que viene a la Granda, y esperamos verte por aquí con alguna frecuencia. Pues buen pretexto para venir a Asturias. Ojalá que estemos todos, que eso será una buena señal. Pues un aplauso para nuestro... Bueno, gracias. Me he pintado el pantalón de rojo. Anda, con el...